Muy buenas noches con todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí con dos invitados de lujo. Arturo, buenas noches. Hola Brayton, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día jueves 11 de marzo? Después de una semana nos reencontramos para hablar un tema diferente el día de hoy. Hoy vamos a contar con dos invitados especiales, invitados del momento, diría yo, porque ellos son candidatos al Congreso de la República. Me refiero a Omar Ordóñez, él es número 5 del Partido Morado, y a John Chávez, que es número 4 de Victoria Nacional, con quienes vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos, amigos, y siéntase en casa. La idea es que no sea un formato de debate, sino un formato de conversación el día de hoy con ustedes. Brayton. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? John, Omar, efectivamente, como les ha mencionado Arturo, hoy día nos toca hablar en realidad a un espacio al que ustedes están postulando respectivamente por, en este caso, John por Victoria Nacional y Omar por el Partido Morado, ¿no? Una de las cosas que están de alguna manera por estos días en boca de todos, por decirlo así, es la calidad de nuestro Congreso, y es precisamente la aspiración que tiene ahora la ciudadanía de poder mejorar esta calidad. Y la pregunta que en algún momento nos hacemos es que si efectivamente el Congreso ha sido el gran culpable de la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Pero, Con Brayton, escasez de vacunas y todo esto. Sí, antes conozcamos a Omar Ordóñez, por favor. Quiero que claro, nos diga claro. Omar quién es, de dónde es, a qué se dedica, qué hace, etcétera. De igual manera, John. Damos primero el paso a Omar, por favor. Queremos conocerte, por favor. Gracias. Primero, buenas noches, saludarlos a todos, agradecer la invitación a Arturo, Brayton. Yo creo que es necesario que la población conozca un poco de nosotros, de nuestras ideas, nuestras propuestas. Igual saludarte, John, qué gusto estar contigo, conversar después de tiempo, ¿no? Después de años en realidad. Y bueno, comentarles que yo soy abogado de profesión, llevo alrededor de 8 años asesorando a instituciones públicas, municipalidades, gobiernos regionales. Incluso tuve la oportunidad de trabajar en el Parlamento, en el Congreso de la República, por casi un año, en realidad poco tiempo, pero que me ha permitido conocer la dinámica del Congreso, ¿no? Y también soy docente de profesión, he estudiado ciencias sociales en la Universidad del Centro. Los primeros años de mi vida profesional ejercí la docencia, alrededor de 7 u 8 años también. Trabajé en educación básica, trabajé en centros preuniversitarios y también fui docente universitario, ¿no? Tanto de la Universidad Peruana de los Andes como de la Universidad Nacional del Centro. Entonces eso es a grandes rasgos mi vida profesional y a lo que me dedico en estos últimos años. Perfecto, Omar. Por tu parte, John. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte. Otra vez, otra vez, gracias. Yo soy un tuquiyahualas, como siempre digo, nacido en el distrito de Chilca, pero con raíces del Canipaco, de Chongosalto y Chiche y Anayana específicamente. Algunos dirán, ¿dónde queda eso, no? Eso pertenece, pues, a la zona del Canipaco, que es, pues, una de las zonas altoandinas de Huancayo, ¿no? Uno de los 28 distritos más alejados, pues, de Huancayo. Bueno, yo orgulloso de mis raíces, he hecho la escuelita en la Inmaculada Corazón de María, más conocida como Cartón en Chilca, Cartoncito. El colegio lo hice en el emblemático Santa Isabel, orgulloso de mis raíces, y también pues la Universidad Nacional del Centro del Perú en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y bueno, ya pronto, un par de meses y egreso en gestión pública en la Facultad de Economía, también en la Universidad del Centro del Perú. En un poco de mis ámbitos laborales, pues he estado en Cadena 15, en el ámbito periodístico, también he estado en Frecuencia Latina, está en varios medios como Panamericana Televisión, Diario El Sol, y bueno, en el ámbito también de gestión pública he estado pues como asesor del gobernador de Huancavelica, el señor ¿no? Maciste Díaz Abad, y alcaldes de diferentes municipalidades distritales de Yauyos, Lima, y también pues de Huancavelica, y en este caso también de Huancayo. Bueno, creo que soy una persona que ha trascendido por el ámbito de siempre ser las
cosas correctas y no tengo denuncias, y por ahí va mi cosa, mi cuestión, de hacer las cosas correctas, y por eso me inserto en política. Como periodista, comunicador social, he visto mucha injusticia, y bueno, ¿no? También yo saludo a mi gran amigo Omar Ordóñez. Tal vez no hemos trascendido más ahí en hablar más horas, pero las poquitas veces que pasó hace 7, 8 años, ¿verdad, Omar? Siempre estábamos ahí inspirados en insertarnos en política, ¿no? Y él ha sido pues un profesor en la CEPRE, de la Universidad Nacional del Centro de Perú, y bueno, como siempre digo, hay que trascender. Ok, bueno, Brayton, por favor. No hay que quedarnos ahí limitados solamente a ver. Activa tu micrófono, Brayton, por favor. Una de las cosas que planteábamos al principio de este programa era efectivamente cómo mejorar el espacio al que ustedes están postulando. Quisiéramos escuchar primero de repente, John, ¿cuál es tu apreciación respecto a la situación actual en nuestro actual Congreso? Bueno, una de las cosas que a mí como comunicador social, como periodista, he visto es muchas injusticias. Lamentablemente, actualmente, así, me voy a enfocar en el ámbito congresista de la región Junín. No realmente conocen la realidad de los pueblos, y ahora necesitamos mejorar no solamente la capacidad. Algunos puede ser muy, o sea, muy educados tal vez en el exterior. John, En tu universidades audio nacionales se allá está en Lima, entrecortando un pero poco. realmente ellos no se dan cuenta que acá tenemos que buscar el ámbito de empatía, la empatía para buscar la justicia social, la gente. Ay, esperen un poco. John, tu audio se está entrecortando un poco. Mientras esperamos que John se pueda reconectar, Omar, a ver, cuéntanos tu apreciación. Gracias, Ya, ¿se me escucha A ver, mejor? A ver, sí, creo que a ver, yo, estábamos con Omar, John, a ver, Omar. Ok, ok. bueno, miren, efectivamente, si vamos a hablar de la problemática del Congreso, indudablemente hay responsabilidad de los gobernantes, o mejor dicho, de los congresistas. La calidad de congresistas es bajo, ¿no? Y de hecho creo que el próximo Congreso también lo va a hacer. Yo he tenido la oportunidad de debatir en estas semanas que soy candidato con muchos, o con candidatos, o con varios, ¿no? Muchos de ellos los números uno de sus respectivos partidos, que en teoría son los mejores de cada partido, y que la mala costumbre del electorado, porque hay que criticar al electorado también, es votar por el número uno, o por el que las encuestas digan que es el favorito, sobre ese fetiche de que no debo perder mi voto. O sea, ¿por qué no voto por el 4 o 5 o 6? Porque voy a perder mi voto. Mejor aseguro mi voto votando por un uno. Bueno, yo les comento que he debatido con varios unos, y perdónenme si peco de arrogante, pero muchos de ellos no dan la talla respecto al conocimiento y funcionamiento del Congreso. A una candidata, por ejemplo, le preguntaron qué es una ley orgánica y no supo responder. Otro candidato, fíjense, candidato al Congreso, tú eres abogado, Brayton, Claro, no claro. conocer qué es una ley orgánica aspirando a ser candidato al Congreso me parece, ¿no?, terrible. A otro candidato cuyo candidato presidencial está líder en las encuestas, le pregunté, bajo su propuesta de que reduciendo el IGB, él dice que si reduces el IGB vas a incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas. Yo le planteé que la reducción de impuestos no genera la formalización según serios estudios de gestión pública, precisamente. Le pregunté que me fundamentara cuál era el sustento de esa afirmación. Rebajar IGB formaliza las micro y pequeñas empresas. Ese debate ocurrió hace un mes aproximadamente y hasta hoy día no me responde. Entonces, con eso te quiero decir de que siento que no hay digamos, la preparación suficiente para este importante cargo. Pero más allá
de las personas, yo creo que hay un problema muy importante en la representación. ¿Cuál es la estructura interna del Parlamento? El Parlamento, el Congreso de la República, como institución, me parece que está deviniendo en anacrónico, en desfasado, en retrógrado. Muchas de las funciones que el Congreso de la República tiene no están acorde a las necesidades de la población. Te pongo un ejemplo. Hace unos días, por ejemplo, algunos congresistas, y escúchenlo ustedes, o mejor dicho, algunos candidatos al Congreso, están proponiendo leyes que declaren, ¿no?, de interés y necesidad pública tal o cual situación. Y esas leyes de interés o necesidad pública en la práctica no sirven para nada, porque esas leyes de interés o necesidad pública son proclamativas, son rezos, son poesía, son lirismo. Entonces te la vas a pasar semanas, meses debatiendo, conversando, sustentando eso, y en la práctica eso no le da ningún beneficio a la población. Entonces, ¿qué necesitamos introducir ahí? Por ejemplo, análisis de costo-beneficio de las leyes, utilizar la técnica legislativa, ¿no? Ver cuán real es eso. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, en el Partido Morado, estamos planteando que se creen comisiones especiales que filtren la constitucionalidad de la ley, el análisis de costo-beneficio, la utilización de la técnica legislativa, entre otras cosas. En síntesis, vuelvo a repetir para terminar esta partecita, el Congreso como institución, repito, está no avanzando al ritmo del desarrollo y las necesidades de la sociedad y la población. Por eso yo estoy planteando, y a lo largo del debate o de la conversación lo voy a sustentar, la reforma integral del Congreso. En la medida que el Congreso de la República no se cambie, no se reestructure, no se reorganice, las buenas intenciones de los candidatos, sea de mi partido o de otros, considero, no van a rendir frutos. Así como hubo reforma de la educación, reforma de las universidades y reforma de instituciones, debe haber una reforma integral del Congreso de la República, repito, para saciar las necesidades de la población. Bien. Arturo, tu micrófono está desconectado, me parece. A ver. Bueno, en línea a lo que comenta Omar, imagino que ustedes como candidatos deben haber hecho un diagnóstico de la problemática regional, porque a partir de eso es la que uno tiene que plantear las soluciones. No se trata de soltar ideas sueltas por ahí y ver en cuál achunto, sino a mí me gustaría escuchar tanto a John como a Omar cuál es la problemática que actualmente afecta a nuestra región Junín y las que necesitan ser abordadas desde el Congreso de la República. Empecemos por John. Bueno, creo que tengo mi minuto de que no pude terminar. ¿Me escuchan ahora sí, por favor? Sí, te escuchamos claro y fuerte, ahora sí. Ok, ahora sí. Bueno, ¿por qué quiero ser congresista? ¿Por qué quiero ser un representante del pueblo para el pueblo? Es por un ámbito creo que de afianzar de que los jóvenes tenemos que entrar a dignificar la política. No estamos en tiempos naturales, no estamos en tiempos normales. Creo que son momentos de crisis y necesitamos pues a gente del pueblo para el pueblo, que hemos evidenciado. Está muy bien, yo comparto con Omar, ¿no? O sea, estar en esta temática de reformar todo, genial, pero la gente necesita hechos, mi estimado Omar, y tú lo sabes muy bien. Yo creo que, voy a ser sincero, el día que yo toqué puertas en el Partido Morado, toqué puertas en Frente Amplio, en muchos partidos, no te la abren. A un joven que no tiene 50.000, 70.000, 20.000 soles, no te la van a abrir. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente seguimos haciendo más de la política que realmente quieren hacer. Y tiene toda la razón Omar. Los unos no son los mejores, hermanitos lindos. Los unos son los que tienen 100.000, 120.000 soles para romper la mano a los coordinadores nacionales para que le den tal el 1 o el 2. Entonces, de una u otra manera, el que va a perseverar va a entrar al taller. Yo creo que la gente tiene que ser responsable. Y es momento de decirlo. ¿Por qué le digo? Porque mi formación como comunicador social me ha permitido abrirme los ojos, y yo creo que es el momento también de decírselos, y yo creo que también actualmente los congresistas
El señor Freddy Yauli no me representa. El señor, bueno, ¿no? De FREPAP, más que mal que bien, ahí estamos, ¿no? Pero los demás otros congresistas, como el señor Félix Ortega, Tito Ortega, el médico, de humorista, tampoco no me representa. Entonces, la gente, ¿qué es lo que dice, no? Más de lo mismo en un año de transición nada más que les ha dado poder a estos dichos congresistas, es que la gente está cansada. Necesitamos gente que representa, necesitamos gente que realmente siente esta cólera que yo siento, y igual Omar Ordóñez, que hemos nacido, hemos crecido, estamos emprendiendo algo por querer ser distintos. Yo creo que eso es lo que la gente quiere para sus verdaderos representantes. Tal vez no estaremos, pues, grandiosamente preparados en universidades, como se dice, estadounidenses o europeas, pero nosotros somos, pues, lo que el pueblo ha creado. Nosotros somos emprendedores del pueblo para el pueblo. Yo creo que con esa convicción, amando nuestra identidad, queriendo lo nuestro, hay que tratar de hacer, pues, cosas relevantes. Algunas veces me hablan de izquierda, de derecha, ¿no? Pero ¿para qué me hablas de un Perú libre que es recontra corrupto, como yo he evidenciado, cuando yo entrevistaba a Vladimir Cerrón, un hipócrita, y también cuando hablas con un derechista como el señor Vizcarra, que dice que ha sido el cambio, todo, cuando cuánto han robado con Reactiva y con otros programas últimamente que se ha evidenciado en épocas de pandemia? O sea, las cosas como son. Yo creo que la gente hay que pensar ya no solamente en ver, sino hay que empezar a accionar. Y por eso que nos hemos insertado en política y hay que tratar de trascender. Y por eso que me meto en política, señores, y la problemática es eso, la corrupción. Solamente venciendo a la corrupción vamos a trascender en esta vida. Gracias. ¿Qué tendrías que decir al respecto, Omar? Bueno, comentando lo que dice, lo que preguntó Arturo respecto a la problemática regional, yo creo que hay problemática en todos los sectores, ¿no? Si no, no habría la necesidad, pues, de un parlamento o de aspirar a una curul en este caso. En Junín, como en todo el Perú, hay problemas, por ejemplo, de ordenamiento territorial, ¿no? Más del 80% del territorio nacional no está saneado. En Junín hay problemas de ordenamiento territorial, los distritos, las provincias no tienen claros sus límites y eso genera, pues, que no se puede invertir, que no se formalicen las instituciones, etc. Por poner un ejemplo, en Satipo, entre Mazamari y San Martín de Pango, hay una no claridad de la delimitación territorial desde su misma creación. Cuando se crearon estos distritos no habían los instrumentos tecnológicos y solo se hizo de manera empírica. Hoy día hay ese conflicto, de manera que no se puede invertir en esa zona limítrofe y es necesario delimitar el territorio, repito, para poder invertir y generar trabajo y las instituciones puedan hacer en todo el territorio y en el país en general. Hay problemas de representatividad, por ejemplo, en la región Junín y en todo el Perú. Por ejemplo, hoy día tenemos 4 congresistas en la región Junín, todos son de la Selva Central y todos de una provincia, nada más. Entonces, hay 8 provincias que no tienen representantes, ¿no? 4 de la selva, o mejor dicho, 7 provincias, 4 de la selva, Chanchamayo, y uno solo de Huancayo, y las 7 otras provincias. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, yo creo que se debe hacer una reforma a nivel del Congreso en el sentido de que hayan más número de congresistas, pero alguien me dirá, o sea, tú lo que quieres es generar burocracia, o sea, más congresistas, sí, más congresistas, pero con el objetivo que haya legitimidad, que cada provincia tenga su representante. Yo me imagino cuándo tendrá la provincia de Junín un representante al Congreso, cuándo tendrá Yauli un representante a la provincia por el Congreso. Entonces, la idea es que haya mayor representatividad, mayor legitimidad, pero eso no va a implicar incremento de remuneración. Yo digo, ¿por qué no, en vez de tener un congresista de 15,000 soles que representa una provincia, no tenemos 3 congresistas de 5,000 soles cada uno que representen a 3 provincias? Si tienes vocación de servicio, lo vas a hacer, y si no, simplemente no vas a volver a postular. Entonces, me parece que por ahí hay otro tema. Otro tema, lo que decían que tiene que ver con la corrupción, el sistema electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los candidatos. No nos tapemos los ojos. En las elecciones anteriores se hablaba de narcocandidatos. ¿Ustedes creen que eso ha desaparecido? A mí me parece que no. Ernesto Longa, un general, ha hablado, ¿no? Ha escrito un libro que se llama El Estado narcoperuano. Y ahí dice, pues, que el Perú es un narcoestado. Cuando Estados Unidos interviene Colombia, muchos cárteles de narcotráfico se vienen al Perú
Y entonces, para lavar activos, para introducir al mercado ese dinero ilícito, financian candidatos. Entonces, probablemente muchos de los candidatos que invierten cantidades enormes sean financiados por ellos. ¿Qué hacemos frente a eso? Hay que modificar el sistema electoral, el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Hay que ponerles coto y límites a eso. Entonces, si no hay auténticos representantes, si el Perú sigue siendo un narcoestado, el Parlamento no sirve de nada. Entonces, eso es un problema de Junín y un problema nacional. Entonces, así podemos hablar de salud, de educación, de seguridad ciudadana, Omar, etcétera, 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 ¿no? ¿tú consideras, mire, hay un seguidor acá de la página que pregunta, ¿no? Manuel León Alzamora dice, ¿qué opinan los señores candidatos sobre la bicameralidad del Congreso? Y atendiendo a esa pregunta, ¿es necesaria, bajo la perspectiva que tienen ustedes desde el Partido Morado, la reforma, en este caso, de la Constitución? ¿O como en algún momento alguien por allí planteó la figura de poder de repente hacer una reforma básicamente solo en aquellos aspectos que puedan ser solo necesarios, ¿no? Y dentro de esa reforma podría caber en todo caso, en este caso, la bicameralidad. ¿Cuál sería tu apreciación respecto a ese tema? A ver, respecto al cambio o reforma de la Constitución, tú, Brayton, sabes que el término o el concepto que utiliza la Constitución para modificar su texto constitucional es la reforma. O sea, no habla de cambio constitucional, se habla de reforma. Entonces, dentro de la digamos, del tecnolecto constitucional, solo hay reforma, no hay cambio. Pero en última instancia, en esencia, son lo mismo, reforma o cambio. Ahora, la pregunta es, ¿la Constitución debe ser cambiada? Bueno, yo te digo, si es que el cambio es equivalente a reforma, desde el 93 hasta ahora han habido la modificación de más de 22 artículos constitucionales. En buena cuenta, se ha cambiado constantemente la Constitución. Entonces, hablar de cambio o no cambio, para mí es un fetiche, ¿no? Es algo politiquero, por decirlo de un modo. La Constitución constantemente cambia, constantemente se transforma. Ahora, ¿hay que cambiar instituciones? Yo creo que sí. ¿El Partido Morado está de acuerdo con la reforma de la Constitución? Sí. Si a mí, como Omar Ordóñez, me dicen, los de la izquierda, ¿usted está de acuerdo con el cambio del título 3 de la Constitución, ¿no? De la estructura económica? Yo, Omar Ordóñez, sí. El Partido Morado no tiene problema en discutirlo. Lo que el partido plantea es que ese cambio primero tiene que atravesar por una comisión técnica de constitucionalistas que filtren, ¿no?, la constitucionalidad de las propuestas y luego de eso recién, ¿no?, pasar a un referéndum, como establece la Constitución actual. Y finalmente, respecto a la bicameralidad, a mí me parece que sí debería haberse la bicameralidad. A mí sí me parece necesario. Esto Y como partido, ¿cuál es la posición? Respecto a la bicameralidad, hay diversas posiciones, ¿no? Hay algunos que consideran que no es necesario y otros que consideran que sí. Pero en todo caso, en lo que estamos de acuerdo es que sí se debe reformar, tiene que haber un debate, tiene que haber un intercambio de ideas y finalmente, pues, un referéndum, ¿no? Y en Victoria Nacional, ¿qué opinan sobre el tema de la reforma de la Constitución política? ¿Cuál es tu opinión? No sé si me escuchaste, Sion. Estábamos preguntando la opinión con respecto a la reforma de la Constitución. ¿Cuál es tu opinión y cuál es la opinión desde Victoria Nacional? Y de paso también el tema de la bicameralidad, ¿no? ¿Cómo es que la ven ustedes eso? Bueno, en el ámbito, George Forsyth, en el ámbito de reforma constitucional, todo el mundo manifiesta, ¿no? Si Victoria Nacional va a cambiar de constitución, sí o no. Va a haber muchas reformas, pero en el ámbito específico va a ser la reforma de anticorrupción, ¿no? Como él dice, va a haber un ámbito de crear fases para que el ámbito presidencial entre a tallar en los jueces civiles. Y todos dicen, no, wow, ¿por qué esta reforma anticorrupción? Entra a tallar en que actualmente los abogados que llegan a ser, pues, por exámenes, bueno, ¿no?, jueces, magistrados, ellos son los que deciden nuestra vida, ¿no?, en el ámbito legal. Pero George Forsyth y como todo el equipo técnico de Victoria Nacional manifiestan
que ya no tiene que haber ese tipo de jueces, sino tiene que haber jueces civiles en el ámbito que un economista, un contador, un docente puede llegar a ser un magistrado, pero no cualquier tipo de profesional, sino que sean pues en el ámbito jerárquico y en el ámbito que hayan tenido un ámbito también de gran representatividad de una vida intachable. Hasta puede ser pues un presidente comunal. Yo creo que entrando a tallar por el ámbito realista podemos hacer el cambio por ese lado, ¿no? Y la reforma anticorrupción es se puede decir, lo que nos está perjudicando actualmente. Es eso lo que decidimos como Victoria Nacional y que tenemos que cambiar porque no es posible que actualmente ya no existe, Omar Ardoni sabe muy bien que no existe solamente el diezmo, existe el 30% de corrupción en cada obra, en cada ámbito que estamos evidenciando en las obras públicas, en el ámbito distrital, provincial, regional. Y más aún cuando un congresista no está fiscalizando verdaderamente a este tipo de gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen lobby, porque llegan a un pacto, porque hablan un ámbito de acuerdos. Yo creo que se tiene que cambiar de raíz esos ámbitos, pero no solamente hablando, sino haciendo. Como dice nuestra cultura huanca, limasten, lulasten. Y para hablar en el ámbito bicameralidad, yo creo que es un gasto en vano. Con lo que estamos, no estamos bien, pero es más, a criterio propio, yo me encantaría reducir a 80 congresistas nada más para hacer una verdadera representatividad de las regiones, ¿no? Porque en Lima no lo veo que hay muchos representantes, en Junín, bueno, con 2 representantes, en Pasco con 2 representantes, no hay verdadera representatividad. Lo que necesitamos hacer es afianzar más el sinceramiento también. Estas aportan para buscar el bienestar en cada una de sus regiones, porque sabemos muy bien, tenemos se puede decir Bien, los criterios para entrar a tallar en el ámbito ejecutivo. sí, efectivamente. Creo que en todo caso ambos coinciden en que podría ser necesaria la posibilidad de realizar un cambio constitucional o como lo ha puntualizado Omar, una reforma constitucional, ¿no? Sí, yo Y creo creo que que es está bien que necesario, John... Sí, dime Arturo. yo creo que es necesario unas reformas puntuales de nuestra Constitución. Hay varios capítulos, sobre todo el capítulo económico, y coincido ese tema con Omar, que es necesario hacer una revisión. El tema del capítulo de corrupción es un tema amplio, pero que tiene que pasar por un tema de educación, porque a veces en vez de cambiar la constitución política, yo creo que necesitamos reformar todo nuestro sistema educativo, porque yo estoy seguro que si no hacemos estas reformas en la educación y cambiamos la constitución por cambiar, no vamos a mejorar absolutamente en nada. Esa es una opinión personal que tengo a ese tema y que algo por ahí alguien lanzó alguna pregunta. Acá tengo una pregunta que hacen Rafael, eh, no sé si se ve, se aprecia. Pregunta sobre la problemática de la región. Imagino que se refiere al tema de corrupción, que es la que había lanzado la idea John. ¿Cuál sería la forma más específica de solucionar concretamente esta problemática que tenemos de la corrupción? A ver, puedo lanzar algunas ideas sobre eso. A ver, algunas ideas Como, por ahí. miren, como les decía, es que la problemática de la región no es ajena a la problemática de otras regiones. Hay cosas en común que tenemos. Por eso planteaba hace un momento algunas ideas. Ahora, si vamos a hablar de la corrupción, por ejemplo, a ver, la corrupción tiene diversas causas y hay que combatirlas en diversos frentes. La corrupción tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de transparencia. Nosotros en el Partido Morado estamos planteando, por ejemplo, que se dote de autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y que sea un elemento técnico. Imagínate tú, y de hecho ya lo hay en el sistema administrativo, reglas que obligan a la transparencia de la información y los procesos en las instituciones públicas. Por ejemplo,
las páginas web de las entidades públicas tienen que publicar, de acuerdo a norma, los instrumentos de gestión, los procesos de convocatoria de contratos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero muchos no lo hacen y no hay una sanción real, ¿no? Eficaz para quienes incumplen eso. Entonces, tiene que haber un órgano, o bueno, mejor dicho, hay que dotar de autonomía y de mayores facultades a esa Autoridad Nacional de Transparencia. Imagínense ustedes que las resoluciones judiciales, por ejemplo, el caso de Vladimir Cerrón, que ellos argumentan que la sentencia que se le ha hecho a Vladimir Cerrón adolece de fundamento y sustento, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, todo el proceso, así sea penal, obviamente que no vulnere la intimidad y los secretos del Estado, deberían estar las resoluciones de los jueces, me refiero, en su totalidad, sin ámbito de restricción alguna, en los portales web, que todo el mundo pueda acceder y entonces cada uno tenía el criterio, por ejemplo, para saber los sustentos de los jueces. Y entonces ya no habría, digamos, argumentos políticos para decir es una persecución política o no. Todos sabríamos si realmente hubo, digamos, los jueces fueron sesudos al sentenciar. Entonces nosotros vemos por eso. También consideramos que, que los órganos relacionados con la Administración de Justicia, Contraloría, Ministerio Público, etcétera, se les debe dotar de mayor presupuesto. La Contraloría, cuando hace una diligencia, muchas veces va a hacerlo sin los especialistas correspondientes. O sea, yo necesito hacer alguna pericia y a veces la Contraloría por falta de presupuesto no lo hace. Entonces, es un saludo a la bandera. Entonces, hay que dotar de mayor presupuesto a las instituciones que luchan contra la corrupción, entre muchas otras cosas, ¿no? Es muy interesante la propuesta que ustedes lanzan y yo creo que la realidad regional marca en realidad la manera de muestreo nacional, ¿no? Yo creo que vamos un poco aterrizando también en el tema de la pregunta central de este conversatorio, que es específicamente respecto al tema de si es el Congreso actual que tenemos el gran culpable de los problemas que tenemos en el país. Recuerden que desde el año pasado estamos atravesando una situación de pandemia mundial por el COVID-19 y que durante la pandemia pues hubo desgraciadamente este tema de la vacancia, ¿no? Y no ha quedado claro, porque recientemente se les ha preguntado a algunos candidatos de carácter nacional, tipo César Acuña, que él plantea, por ejemplo, ahora dice que Vizcarra está bien vacado, ¿no? Para ustedes, ¿la vacancia estuvo bien o estuvo mal? Y efectivamente, a ver, John, para empezar, ¿consideras tú que este Congreso está dando la talla de acuerdo a la situación de pandemia que nos encontramos? John, tu micrófono para que nos puedas contestar. Hola. Bien, parece que tiene problemas con su red. Omar, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? ¿Es el gran culpable el Congreso sobre la situación en la que nos encontramos actualmente? ¿O nunca habíamos estado mejor como Congreso? ¿Están a la altura o no de la situación de la pandemia? ¿Cuál es tu apreciación? A ver, yo creo que John, ¿no? Porque ya volvió para, a ver, hacerlo Sí, más. a ver, John, te Sí, escuchamos. no puede ya. Sí. Parece que Perfecto. tiene problemas un poquito con su red, me parece. Es un problema de Bueno, su red que está que queda colgado su micrófono. sí. Sí. En todo caso, mientras ingresa, Claro, sí, te escuchamos, Omar. mira, el tema de la vacancia, sí, yo estoy de acuerdo que fue un golpe de Estado, porque la causal que invocaron, pues, fue la incapacidad moral, ¿no? Entonces, pero eso es algo que no está definido, que ni siquiera el Tribunal Constitucional lo ha precisado. Entonces, la pregunta es, siendo la moral algo muy subjetivo, ¿no? Presumir en base a la información que en ese entonces se tenía de Vizcarra, que había inmoralidad en lo que hizo, era ya sentenciarlo antes de haberlo juzgado. Entonces, por ahí, para mí, hay un golpe de Estado y el Partido Morado plantea, y entiendo que esa es una de las grandes razones por la que se nos vapulea tanto como partido y al líder también, digamos, de algunos medios de comunicación y de todo, porque nosotros hemos planteado
si llegamos a ser gobierno y aún no siéndolo cuando seamos bancada, hacer una acusación constitucional a los 105 congresistas actuales que vacaron a Vizcarra. No porque lo defendamos, lo que defendemos es la institucionalidad y la democracia formal. Entonces, sí, estoy de acuerdo que eso fue un golpe de Estado. Ahora, respecto al Congreso actual, que es el mejor o el peor, a ver, a mí me parece que es un Congreso, pues, repudiable, es un Congreso majareta, es un Congreso que no da la talla, pues, ¿no? Igual o peor que el anterior, o sea, no sé cuál fue peor, si el anterior o el actual, ¿no? No hay conocimiento de constitucionalidad, por ejemplo, en estos congresistas, existe falta de decoro, por decirlo menos, existen seguramente lobbies, ambición de poder, etcétera. O sea, estos congresos han sido desastrosos. Y si analizamos a través de la historia, seguramente muchísimos han sido así. Entonces, no dan la talla. Y repito lo que dije hace unos instantes, probablemente el nuevo Congreso, si es que el electorado no toma conciencia de la importancia de elegir a sus representantes, vaya a ser igual o peor. Lo digo con pena, ¿no? O sea, muchos candidatos no dan la talla actual. Yo creo que por el tema de la gran cantidad de partidos políticos que están participando, con los candidatos que tenemos, vamos a terminar eligiendo a un Congreso similar a la que tenemos. Personalmente pienso así porque realmente la calidad de postulantes que tenemos esta vez no difiere mucho con la anterior. Yo creo que eso es un indicador que la reforma electoral, por ejemplo, en el país se tiene que sí o sí hacer los ajustes necesarios. Porque el que De acuerdo. tengamos 23 partidos en carrera significa una debilidad institucional política de nuestro país. Somos un país con una política chicha, muy de momento, más parecemos club de amigos que partidos políticos, y eso hace daño a la larga a la política nacional. Eso es un tema que Una de las cosas que yo, me gustaría transmitirlo para que como agenda también lo puedan llevar ahí y discutir ese tema y no estemos año tras año ahí frustrándonos y de repente generemos estados de anarquía que es muy peligroso para el país. una de las cosas que yo planteaba, Arturo, en algún momento era, por ejemplo, lo que mencionaba John, ¿no? Que creo que por el problema de la red ha salido un momento. Me parece que él está tratando de ubicar un mejor espacio porque donde está creo que no llega la red. Pero una de las cosas que en algún momento yo planteaba es lo que él reparó, ¿no? El hecho de que se ha vuelto una tendencia de moda en que los partidos se hayan vuelto una especie de feudo. Steven Levitsky, que es un politólogo bastante conocido en realidad y se ha ocupado de hacer bastantes estudios de la politología peruana, mencionaba, por ejemplo, que los partidos se han vuelto así, ¿no? Son una especie de hacienda donde para que uno pueda tener un espacio tiene que pagar. Esos Y son los eso se vuelve una partidos especie de empresa, vientres de. son partidos Claro, empresa, donde uno invierte ese tema, luego al final por el 1 o por el 2 o por el 3 tienes que cobrar, porque es la única forma que recupera. Y no importa que ahora, gane el partido, porque así recuperan la inversión que hacen. pero de lo que se trata también es de que se planteen efectivamente las reformas y lo que yo pensaba era más bien que los partidos puedan puedan de repente hacer una suerte de verdaderamente manejar su tesorería, la caja, que es el tema del dinero, que finalmente es lo que hace falta en una campaña. Porque cuando ahorita el sistema actual, por ejemplo, permite que el candidato soporte una campaña con su propio pecunio y no lo hace a través de los fondos propios del partido político. Entonces, una de las cosas que yo también he visto a lo largo de repente de la experiencia que se tiene es que cada candidato que quiere ver, de todas maneras, tiene que tener allí, como quien dice, un ahorro que le pueda permitir soportar la candidatura, ¿no? Entonces, esto hace, por un lado, que haya una fuga de talentos que pueden haber de cuestión natural, porque no tienen el dinero para poder postular, y por otro lado, de que se tergiverse el liderazgo político. Entonces, ¿cómo es al interior del Partido Morado, Omar? No sé si nos puedes contar un poco al respecto de ese tema. Y ya, a ver, mira, respecto al sistema electoral, yo estoy totalmente de acuerdo con Arturo que se cambie. O sea, esto yo desde hace muchos meses, desde que he analizado el sistema electoral, yo estoy de acuerdo, tiene que cambiarse el sistema electoral. Y eso implica, por ejemplo, como les decía, regular detalladamente el financiamiento de los candidatos y de los partidos políticos. Sí, sí, o sea, eso no hay duda, no cabe duda.
Ahora, respecto, por ejemplo, en el caso del Partido Morado a nivel nacional, es uno de los pocos partidos que en el Perú en estos últimos meses ha realizado elecciones internas, ¿no? Voy a mencionar nombres, ¿no? Hay un candidato en la región Junín cuyo, cuyo candidato presidencial supuestamente está ahorita en primer lugar. Él ha dicho que su partido es el único que ha hecho elecciones internas, ¿no? El único que ha hecho elecciones internas es su partido. A ver, ahí hay tres hipótesis. Uno, o el señor no está informado. Dos, o el señor no le interesa informarse, o el señor miente compulsivamente. En cualquiera de los tres supuestos, ese candidato de un partido que esté en primer lugar en las encuestas y que no me ha respondido a la pregunta que le hice, está equivocado. Entonces yo creo que sí, el sistema electoral debe cambiarse. En el caso, repito, del Partido Morado hubo elecciones internas. Nosotros, a la que yo pertenezco ahora, fue la ganadora y por eso estoy acá. Ahora, ¿hay que cambiar, no obstante eso, del sistema electoral? Sí. Por ejemplo, yo soy un partícipe o un defensor de que no hayan invitados en los partidos políticos. No deberían haber, porque eso desnaturaliza a un partido político, ¿no? El invitado viene sin ideología, viene sin doctrina, sin méritos, etcétera, etcétera. Ahora, por ahí alguien me dirá, de repente John, que por ahí ha visto, dirá, no, oye, pero en tu partido hay un invitado. Sí, hay un invitado, pero es que las normas no han cambiado. Si las normas cambiaran, no podría haber ese invitado, ¿no? Entonces, estamos jugando con reglas de repente que no nos gustan a nosotros, ¿no? Entonces, sí debe cambiarse el sistema electoral, sin duda alguna. Bueno, ya qué bueno que tenemos de regreso a John, parece que ya ha mejorado su percance de la red. John, y acá atendiendo a la pregunta que nos hace Liz Jenny por las redes sociales, nos dice, ¿van a fortalecer o debilitar la descentralización del país? Y eso me recuerda a la ley que trocamos anteriormente, Arturo, ¿te acuerdas la ley que declara en emergencia el sistema de salud? La 31125, que plantea pues que el gobierno central en este transcurso de pandemia recentraliza el sistema de salud al gobierno central. ¿Qué les parece esta iniciativa que ha planteado el gobierno, que hasta el momento no se reglamenta y por lo tanto no se está efectivizando? Pero ¿les parece adecuada esta normativa? ¿Ustedes van a fortalecer estas iniciativas? ¿O qué otras propuestas plantean para que, por ejemplo, cuando los gobiernos regionales no se dan abasto a poder atender problemas de coyuntura y problemas bastante fuertes como el de la pandemia, puedan atenderse a través de qué sistema, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería su planteamiento en ese aspecto? Te escuchamos, John. Bueno, hablar de descentralización realmente es poco o nada efectiva. Creo que actualmente estamos dándonos cuenta que hay una dejadez, ¿no? Cuando hacen del ámbito de que las municipalidades distritales les han bajado en presupuesto, por ejemplo, tengo acá en el distrito de Chombosalto, ¿no? De lo que le daban 800.000, le han bajado a 500.000. Con 500.000 al año no hacen nada. Saben muy bien que esto no va a afianzar a una verdadera descentralización. Y más aún cuando un Estado, ahora en estado de emergencia, como es la pandemia, nos está perjudicando mucho. ¿Por qué? Porque para iniciar no tenemos, pues, el ámbito de descentralización en salud. No es justo que los hospitales como el Carmen, como Daniel Alcides Carrión en la región Junín específicamente, no estén dando la atención necesaria. ¿Por qué? Porque no existen, pues, postas bien equipadas, ¿no? Entonces, Victoria Nacional, en este caso, da a conocer su plan de gobierno para iniciar nada más los 100 días, ratificar el ámbito de postas itinerantes. ¿Qué quiere decir? Que todas las postas o centros de salud más cercanos a la ciudad y también a las zonas altoandinas de la región Junín y otras provincias o pueblos alejados de las ciudades sean equipadas, mínimo que haya pues un técnico, enfermero, que haya una enfermera ahí para que realmente atienda pues a esas personas que más lo necesitan. Creo que eso se está, como se dice, eso es humanizar. Yo creo que uno de los recursos del derecho de ser humano es realmente tener una buena salud, que no hay en el Perú. Y por ahí va el ámbito de querer cambiar las cosas y realmente hacer las cosas distintas. Por ahí va el ámbito de Victoria Nacional, mis estimados amigos.
Muy bien. Bueno, este tema de salud es un tema actual. Bueno, con esta ley prácticamente las funciones que tenía el gobierno regional ha sido quitado y otra vez han recentralizado a través del Ministerio de Salud y les dejan prácticamente sin herramientas. Yo personalmente, esto es un retroceso al proceso de descentralización, que dicho sea de paso, se contradice. Justo en la tarde leía lo que dice la Constitución Política en términos de descentralización. Debe ser un tema que debe ser progresivo. Y aquí no ha sido progresivo, al contrario, hemos retrocedido. Esperemos que sea un salto para atrás para dar 2 pasos para adelante. Y eso no está bien. Eso perjudica, debilita el proceso de descentralización que tantos años nos ha costado y que a este paso vamos a terminar destrozándolo completamente y volverlo a centralizar. Omar, ¿qué nos tienes tú que decir al respecto? Que mire, qué bueno que toquen ese tema, porque a partir de eso voy a aclarar algunas cosas. Mire, en el Partido Morado tenemos nosotros una ideología que es el republicanismo. Y el republicanismo para nosotros implica una auténtica república, ¿no? Entendida como una forma de gobierno que respete los derechos de todos los ciudadanos y los ponga al centro de los intereses públicos. Ahora, uno de los enemigos de la república, doctrinariamente hablando, es el centralismo. Entonces, el Partido Morado está a favor de la descentralización en todo ámbito, administrativo, político, territorial, económico, fiscal, etc. Entonces, a mí me parece que debería de haber o implementarse ya la descentralización fiscal. No es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas maneje cerca del 80% de los recursos del Estado y el 20% todos los gobiernos locales y regionales. Eso hace pues que los alcaldes o gobiernos regionales en la práctica se conviertan en mendigos del MEF para solicitar recursos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya una descentralización fiscal. Ahora, alguien me dirá ahí, y ahí es lo que quería aclarar, oiga, pero Sagasti es el que ha hecho eso. O sea, y Sagasti es del Partido Morado. ¿Dónde está tu consecuencia? Por ahí alguien puede decirme. Y acá aclaro algo, ¿no? En el gobierno actualmente hay 3 personas o 4 militantes del Partido Morado, el resto no lo son. Ahora, yo coincido en lo que dice Arturo, de que puede ser un retroceso. Seguramente hay criterios técnicos que ellos han considerado, pero al menos a mí o acá no me lo han hecho saber. Yo estaría en desacuerdo con esa cuestión, pero habría que ver, repito, qué sustentos técnicos hay. Me imagino que hay sustentos técnicos que en este momento yo no lo he visto, yo no lo he analizado, pero sí yo estoy a favor de la descentralización fiscal. Bien, hay un tema que justo que tú mencionas que abriga la ideología del Partido Morado, Omar, pero también hay un tema que a nosotros nos preocupa un poco y eso trae a colación una situación de repente justo lo pone Arturo acá en pantallas, ¿no? Hace poco, hace unos días atrás hubo una noticia que causó revuelo a nivel de las redes sociales y es respecto a que se está censurando a este personaje que ustedes ven en pantalla, a este personaje conocido como Pepe Le Pew. Y es que al parecer existe toda una corriente ideológica en la que se está dando de repente algunos vistos de querer combatir contra la violencia de género y todo esto, pero sentimos de alguna manera que esto ya se está saliendo de control, ¿no? Porque tratar de incluir y de repente de enfocarnos en una sola tarea de inclusión que es en este caso los sectores LGTBI, el tema de la violencia de género, que se está, incluso hace 2, 3 años hubo todo un problema, la gente salía a marchar y todo esto, y de allí a censurar de alguna manera algunas imágenes o iconos que tenemos de nuestra niñez, ya pareciera que está saliéndose un poco de la raya, pero al mismo tiempo segregando de alguna manera ciertos sectores. No sé qué opinas tú, Arturo, al respecto para poder conversarlo también con Omar y con John sobre este tema. Yo pienso que estos temas a veces se ha vuelto más importante, por ejemplo, en términos de inclusión, que incluyan, por ejemplo, a las comunidades campesinas y nativas en la política nacional. Ese tipo de inclusión no se habla. Y yo creo que ahí, bueno, a mí me gustaría escuchar un poco la opinión de Omar, porque casualmente el grupo Progre, como le dicen, el que lo maneja prácticamente el grupo Morado, y son ellos los que de alguna forma han empujado este tema a la política nacional. ¿Qué opinas tú al respecto, Omar?
A ver, acá hay que también otra vez aclarar ciertas cosas. Mira, nosotros los morados somos enemigos o nos proclamamos enemigos de todo tipo de discriminación. Es decir, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características, ¿no? Físicas, étnicas, sexuales, etc., etc. Entonces, como tú dices, Arturo, la inclusión pasa por incluir en el sistema formal, en el sistema legal, en el sistema jurídico a todos los grupos minoritarios, a los grupos indígenas, a los grupos afroamericanos, a las comunidades nativas, o sea, incluir a todos. Pero hay un tema, ahí me dirás, pero también ustedes incluyen, ¿no?, a los LGTB y etcétera, etcétera. Sí, nosotros incluimos a ellos o somos propulsores de incluir a ellos. Que tengan sus representantes en el Parlamento, por mí no hay problema. Ahora, también deben tener sus representantes las comunidades ashánicas, las comunidades nativas, las comunidades afroamericanas y etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero no es que el partido se ha enfatizado en eso, es algún sector de la prensa que a partir de que un congresista que es, digamos, parte de ese grupo minoritario ha presentado un proyecto de ley que nos han, digamos, estigmatizado como si nosotros propulsáramos eso. Si bien es cierto, es parte de, hay muchísimas otras cosas que nosotros propulsamos. Nuestra agenda legislativa, por ejemplo, y revísenlo en la página web del Partido Morado, tiene más de 70 proyectos de ley. Yo los invito a que lo vean. Entonces, ese que Arturo me comenta, ¿no?, de la inclusión, es uno de 72. Lo que pasa es que cierta prensa, repito, le da mucho énfasis a eso. No es que nuestro caballito de batalla o nuestro centro de política esté en eso. Es la prensa la que ha direccionado a este tema. Repito, si no, vean la agenda legislativa. Muy bien, gracias por la aclaración, Omar, y nos parece interesante también que se pueda dar ese vistazo, pero como tú planteabas, y es verdad, la opinión pública y sobre todo encaminada por cierto sector de la prensa, se va más bien inclinada a poder resaltar más bien situaciones como las censuras que se están viendo a nivel de dibujos animados, pero sin embargo acá en el Perú tenemos un problema con el asesinato selectivo de líderes indígenas que están muriendo, que son defensores del medio ambiente, y que ellos más bien no están teniendo la cobertura que se requiere y sobre todo ahora. John, sobre este tema, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto sobre la agenda nacional, ¿no? Tanto de la censura, por un lado, a ciertos estereotipos que se están marcando, como en este caso lo hemos planteado en este dibujo animado conocido como Pepe Le Pew, y que también se esté dejando de alguna manera de lado ciertas cuestiones de más trascendencia quizás respecto al tema de nuestros pueblos indígenas y todo esto? ¿Qué nos podrías plantear? Yo creo, ciertamente, o sea, lo que estamos vivenciando para mí son movidas políticas, señores. O sea, estamos ya marzo, abril, en mayo, junio, julio, para tener un presidente ya, ¿no? O sea, consensuado, realmente legitimado, ¿no? El 28 de julio. Y yo lo estoy viendo, movidas políticas. Creo que, lamentablemente, hay mafias que nos gobiernan. Bueno, no voy a decir que el Partido Morado es parte de, no voy a decir que es parte, sino aseguro que es parte de, porque lamentablemente eso es lo que nos están dando a conocer. Sagasti es pues un virrey hecho presidente. Son personas que no han sufrido, no saben evidenciar la realidad. Discúlpame, Omar, pero es lo que estamos evidenciando. Los partidos tradicionalistas, como es Acción Popular, Partido Morado, que también entraba a tallar ahí, bueno, estamos evidenciando ello. Pero bueno, hablemos de nosotros, de la región Junín. Creo que si analizamos en el sector A, B, C, D, E, el sector A poco o nadie los puede tocar. El sector D, E, bueno, ¿no?, son los olvidados, pero el sector B, C, que somos nosotros, la clase obrera, somos los que el señor Vizcarra nos han endeudado pues 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces creo que por ahí va el ámbito lógico que nosotros tenemos que buscar una solución entre nosotros, porque de la región Junín, somos los que estamos evidenciando la problemática que hemos vivido en esta pandemia. No es justo que tomen decisiones irresponsables, que todo el mundo en el ámbito popular, no hay que decirlo así, se han dejado llevar por esto y conllevan a la problemática que nadie va a buscar un ámbito de solución. Por eso nosotros como partido de Victoria Nacional, algunos dicen, no, jóvenes sí,
pero creo que estamos predicando con el ejemplo de querer hacer las cosas correctas, de querer hacer las cosas de una manera en época de crisis, de pechar a los corruptos, de hacer frente a la corrupción, de hacer frente a las irregularidades de la burocracia que está existiendo, como el señor está creciendo, ¿no? Aliaga, que todo el mundo habla, pero lamentablemente es más de lo mismo. Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que no son tiempos normales, son tiempos de crisis. Y yo veo que actualmente nadie está cuidando los intereses, perdón, del pueblo para el pueblo. Yo voy por ahí, ¿no? Porque es necesario trabajar, es necesario descentralizar, es necesario hacer cosas distintas. Por ejemplo, una de las cosas que está dando a conocer Victoria Nacional es los jueces civiles, ¿no? Basta ya de que solamente los abogados sean magistrados, ¿no? Es momento de demostrar que tanto contadores, economistas, entren a tallar, o es más, presidentes comunales, a hacer las cosas distintas. Creo que hay que cambiar el aspecto de hacer política, ¿no? Porque ya estamos cansando de tanta burocracia, de tanta corrupción, y solamente así, o pensando diferente, vamos a cambiar, pues, el camino de la política. Y yo no se lo digo, pues, a personas de 50 para adelante, yo se lo digo a los jóvenes, que realmente, vuelvo a reiterar, somos los que estamos pagando los platos rotos de estos irresponsables o estas irresponsables autoridades que han tomado decisiones actualmente, ¿no? Y discúlpame, Omar, pero bueno, pues tu señor líder, en este caso, el virrey que estamos viendo, no lo veo como líder. Creo que necesitamos gente que sienta como es el pueblo, ¿no? Yo lo veo por ahí, mis estimados amigos. John, hablando de líderes, ¿qué opinas, John, de del mensaje que, entre comillas, deja el señor Forsyth, porque la opinión pública dice eso, que ha dejado la gestión en la Municipalidad de La Victoria para emprender en otro proyecto? Varios analistas han coincidido en que eso es parte de una inmadurez política que tiene el señor Forsyth. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, como Huancahualas, como nacido y crecido en Huancayo, en la región Junín, nadie es perfecto, mis estimados. Y yo cuando lo conocí a George Forsyth, siempre yo he dicho, ¿no? Yo valoro a una persona cuando es más poderosa por sus acciones, Limashtin y Lulastin, hablando y haciendo, no solamente porque tiene una ideología vaga, ¿no? Atrás. Cuando George Forsyth yo lo conocí cuando era alcalde, hace un año y medio atrás, él me dijo, John, insértate en este proyecto. Y él me dijo, estoy dudando de ser, pues, por candidato a la presidencia. Y yo le digo, mira, Dios te da la oportunidad y si tú tienes ese valor que es la valentía y has tenido toda la potestad de pechar a corruptos, a mafiosos allá en Gamarra y en toda la parada, yo creo que, hermano, somos pocos los que pensamos diferente. ¿Por qué? Porque no somos parte de los políticos tradicionalistas, ¿no? Y yo veo que, bueno, ha tomado decisiones, tal vez muy buenas o buenas o algunas veces equivocadas, pero la población va a valorar ese tipo de acciones porque los líderes están hechos de acciones y no solamente de palabras o bla, 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 como yo lo manifiesto, mis estimados. Eh, eh, de alguna manera también habría que tener presente, John, Omar, tocando justo este tema de los líderes, tanto John mencionaba pues que Sagasti de alguna manera era un virreino, y efectivamente también el problema es que por un lado George Forsyth, que es el líder de Victoria Nacional, también de alguna manera tiene sus críticas y como tú lo has mencionado, también sus falencias, ¿no? Como mencionaba Arturo, se le cataloga de muy inmaduro aún para gobernar un país y sobre todo que estamos en una situación de pandemia. Esperamos pues, John, que ustedes como una cuestión nacional y como tú que eres un líder regional que conversa con él, pueda hacerle llegar también las inquietudes y que él pueda dar más bien estos vistos de madurez y cambiar, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Omar, sobre el tema que él plantea, que tu líder es un virrey, y que también respecto al tema de que Forsyth, por otro lado, de alguna manera debería mostrar mayor madurez política? ¿Qué nos podrías En decir el al respecto? Bicentenario estamos en un virreinato. Claro. Miren, obviamente yo no va a aceptar como líder ni a Sagasti ni a Julio Guzmán, si no sería morado, ¿no? Obviamente, entonces lo tiene que cuestionar porque es la naturaleza de esto, ¿no?
él tiene su líder, nosotros tenemos un presidente del partido que es Julio Guzmán. Dicho sea de paso bueno, nosotros en el partido hacemos autocrítica. De hecho, hubo unas elecciones internas para elegir también candidato presidencial y no todos votaron por Julio Guzmán en las elecciones internas. En consecuencia, hay gente que tiene sus críticas respecto a Julio, ¿no? O sea, acá no es un virrey Julio, no es un monarca, ¿no? Simplemente es el presidente del partido, por un lado. Por otro lado, decirte de Forsyth no voy a hablar porque, a ver qué te digo, no es lo mismo parangoneándolo con López Aliaga, por ejemplo. López Aliaga ha dicho que él es un exitoso empresario, o dicen de él que es un exitoso empresario, y que esa eficacia con la que ha manejado sus empresas la puede aplicar en el Estado. Y bueno, yo puedo decir respecto de López Aliaga que no es lo mismo en manejar una empresa monopólica en el sector privado, como es su caso, ¿no?, que manejar un Estado. O sea, el Estado, si bien es cierto, es una organización y una empresa es una organización, esa empresa monopólica es algo privado y las decisiones se toman de manera distinta. Para mí es una locura plantear pues que se eliminen 10 ministerios, por ejemplo. Entonces, para mí es un tipo muy sensorial, muy empirista, por decirlo menos, ¿no?, el señor López Aliaga. Y respecto a Forsyth, bueno, decir pues, que no es lo mismo manejar un gobierno local que manejar un país, ¿no? Entonces, no podemos usar como referente eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Ahora, si me van a forzar a defender a Julio Guzmán, para mí es un buen militante, nada más, ¿no? Es un buen tipo, con sus características y sus debilidades. Pero yo podría decir a favor de él que tiene experiencia en manejo de organismos internacionales y también del gobierno nacional, ¿no? Él ha sido viceministro, ha sido secretario de la PCM, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy ahí por su experiencia, yo reconozco en él su experiencia, yo no lo considero un virrey, sino un tipo que tiene mucha experiencia en lo personal. Bueno, Omar, John, tamaño reto que les espera de ganar estas elecciones. Realmente es bien complejo lo que sucede en la región y aún más en el país. Les deseamos lo mejor de la suerte. Ha sido grato conversar con ustedes. La idea era verlos en una faceta de conversa, no más de debate, porque estas son facetas que poco se ve, ¿no? Y agradecemos muchísimo a ti, Omar, por tu claridad, a John por su ímpetu y por esa lucha de provinciano que me parece bien, y apoyemos que la descentralización no se nos caiga. Ese es un tema que al menos yo como provinciano sueño que se mantenga en vida, porque si no, dejamos la esencia de ser provinciano, ese sueño que por décadas hemos tenido. No sé si algunas palabras nos puedan dar por ahí, tanto Omar, John como Brayton, para despedirnos. Justo se iba a decir, John, a ver, tus palabras finales para ir despidiéndonos, ya estamos en la última parte de este programa. ¿En Huancalimay o en castellano? Ustedes dirán. Es como gustes. Y mata Congreso Caipi Wallace Cuna, 4 Tahuacha. Mira, la verdad yo me siento feliz y contento de este conversatorio o debate, ¿no? Yo lo respeto mucho a Omar, él sabe que es un amigo, pronto nos vamos a tomar un cafecito ahí, y si es otra cosa igual, creo que somos provincianos del pueblo para el pueblo, así es, y por ahí pues creo que queremos ser verdaderos representantes, y si hay en algo que voy a coincidir con Omar Ordóñez es pues que, caramba, los unos, por ejemplo, me hubiera encantado decirle, ¿no? ¿Por qué Gino Márquez es el 1 y no Omar Ordóñez, ¿no? O como otros dicen, ¿por qué John Chávez no es el 1 y Lizárraga el 4? O sea, nosotros sabemos, la verdad, mi estimado Omar Ordóñez, no nos hay que hacer a los tontos, pero bueno, con lo poquito, mucho que tenemos, creo que hay que sacar adelante y dignificar la política, mi estimado Omar. Y gracias a todos los participantes, de verdad, gracias Brayton, gracias Arturo, creo que somos hijos del pueblo para el pueblo y hay que engrandecer la política. Tal vez algunas veces ya no hay que ser los avisadores o los que solamente miramos atrás, sino hay que, como se dice, enfrentarnos a esto, nuestra realidad, y a los jóvenes decirles, no, métanse en política, hagamos las cosas distintas, y mejor aún cuando nosotros hemos crecido, mejor dicho, hemos nacido, hemos crecido, nos hemos educado, y estamos haciendo política acá dentro de nuestra región Junín, porque ellos nos necesitan. Y felicitaciones a todos, Dios me los bendiga de todo corazón, y este 11 de abril, ya saben, Calchupis, Malchupis, Huancahualasmicá, Limastin, Lulastin, campanita, y escriban el número
4, por favor. De todo corazón, Sulpayay. Tuquilla Omar, Wallace, Sulpayay. Omar, tu Gracias, despedida, John. por A ver, favor. Omar, tu despedida. Pero bueno, primero igual agradecerles, me encantó el formato, me encanta estar acá, muy feliz, muy contento, igual felicitarlo a John, de verdad, me encanta conversar con él, contigo John, te felicito por haber incursionado en esto, te felicito por utilizar el quechua como medio de comunicación, o sea, es grandioso, muy poca gente joven sigue cultivando el quechua, Ayinmi. ¿no? Felicitarte y ojalá pues podamos obtener una curul, ¿no? En mi caso decirte pues bueno, soy el 5, tú eres el 4 y bueno, decirle al electorado que revolucionen pues las elecciones, ¿no? No vote por los unos, vote por el 5, vote por el 4, vote por mi amigo John Chávez, pero en las próximas elecciones, en las Sulpayay. próximas, ahora por mí, 5 morados. Somos Morado 5. Muy bien, amigos. Y yo creo que ha sido una bonita conversa, ha tenido sus momentos picantes, por decirlo así, pero la recomendación del caso también es que efectivamente al Congreso los votos suman y yo estoy seguro, Dios mediante, ustedes van a lograr ingresar a ocupar los escaños de representación nacional por nuestra región Junín y estamos seguros también que ustedes van a sacar las mejores leyes para nuestra región. Un fuerte abrazo. Y bueno, Arturo, no sé si tienes Muchas algo más para gracias. decir Hasta la para ir próxima. Nos despidiendo. vemos el próximo jueves en otra edición de Diálogo Virales. Un fuerte Diálogos abrazo. virales. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego, Gracias, hasta luego. Sulpayay. Tuquilla Wallace, Luego. Sulpayay. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.